Pues ya el hermano me ayudó con una introducción de la enseñanza, ¿verdad? Me dice, una vida sin sentido, pues puedes tener muchas cosas, puedes tener mucho dinero, pero pues si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y bueno, parte de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, hermanos, tiene que ver, como introducción yo creo que me sirve. Pero algo que yo he estado tratando de hacer, el Señor me ha puesto en mi corazón, es contrarrestar mucho las corrientes que el mundo ha estado trayendo a nuestra generación, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nosotros mismos, ¿no? Y cuando yo oraba y preguntaba, Señor, ¿qué enseño? Y yo decía, bueno, puedo enseñar esto, puedo enseñar este otro tema. Y yo lo platicaba con mi consejera en casa, ¿no? Mi esposa le decía, mira, ¿cómo ves? Me gustaría hablar de esto. O también me gustaría hablar de esto otro. Y ella, pues, como buena ayuda idónea, me dice, mira, toca este tema, habla de este versículo y el Señor va a hablar algo a la iglesia. Así que yo sé que el Señor tiene algo muy bueno para la iglesia, para ustedes, y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y quien nos hable. Amén. Así como está, incline su rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, esta hermosa mañana, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande que es poder estar aquí y conocer más de tu palabra, conocer más de lo que tú quieres, conocer tus propósitos, vivir en ti, Señor, vivir en comunión y en relación contigo, Señor. Te pido que uses nuestra vida, Señor. Te pido que abras los oídos espirituales de cada hermano, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño que está en esta mañana aquí reunido, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, y que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya y que nos lleve al entendimiento de tu palabra, Señor. Tal vez mis palabras puedan ser muy cortas, muy escasas, pero la revelación de tu Espíritu Santo, esa es poderosa y sobrenatural. Por eso te pido que seas tú quien le hable en esta mañana a toda esta congregación que nos escucha, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así como está, hermano, tome su Biblia y vaya a Tito, a ver si lo encuentra. Tito. Vamos a estar analizando esta carta que el apóstol Pablo escribió a su querido discípulo, colaborador, amigo, hijo espiritual llamado Tito. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Ok, el libro que hoy vamos a leer, en el que vamos a meditar, hermanos, es precisamente una carta que Pablo le escribió a Tito y que llegó a ser parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Fue una carta importante, fue una carta que contenía verdades espirituales, verdades útiles para la formación de la iglesia, tanto que llegó a ser parte importante de esto que es el Nuevo Testamento, de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y aunque Tito es un libro o una carta chiquita, cuando tú profundizas en su lectura, cuando tú lees lo que dice Tito, bueno, más bien lo que Pablo le dice a Tito, es algo sorprendente. Es mucha sabiduría la que Tito recibe a través de Pablo. Bueno, ¿quién era Tito? Así como de manera de introducción, Tito era un colaborador del equipo apostólico del apóstol Pablo, que fue enviado, o dejado más bien, en Creta para establecer ancianos, líderes y fortalecer la iglesia que en ese momento se estaba levantando en esa isla llamada Creta. Bueno, ¿y dónde era Creta? ¿Qué era Creta? Creta es una isla, la más grande, por cierto, de Grecia. Es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño de todo lo que es el mar Mediterráneo. Era un lugar importante. Era un lugar en donde había mucho comercio, mucho tráfico de barcos, venían, iban, ahí se movían muchos negocios importantes, porque era una isla, como un puerto en donde llegaban y partían diferentes barcos a diferentes lugares y naciones. Era la isla más importante de Grecia. Y ahí, hermanos, ahí es donde comienza la historia de Tito, trabajando en ese lugar, sirviendo en ese lugar y colaborando en ese lugar. Pero cuando tú analizas la historia de la gente que vivía en Creta, en esta isla,
La historia y mismo Tito, la carta a Tito nos enseña que esta gente, hermanos, tenía una forma de vida muy exageradamente mundana, muy exageradamente pagana. La historia de la isla, e incluso no vamos a leer toda la carta, pero el capítulo 1 habla acerca de cómo eran los cretenses. Y bueno, para resumir, en Tito 1:12 dice así: fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, escuchen lo que dijeron sus propios profetas, los que vivían ahí en esta isla. Dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Eso lo dice ahí mismo en la carta de Tito 1:12. Está describiendo cómo eran los habitantes de ese lugar. Y bueno, asumado a todo este problema de la cultura tan pagana, tan grosera, tan fuerte en cuanto a pecado que tenía esta gente, se sumaba un problema que era aún mayor. Que esa cultura, hermanos, que esa forma de vivir, que esa forma de pensar, que esa forma de actuar, ya estaba infiltrada en la iglesia. Ya se había hecho parte de la congregación cristiana de ese tiempo. Y eso lo podemos leer mismo ahí en Tito, pero en el versículo 10. Vamos a retroceder un versículo hacia arriba. Tito 10, vaya ahí y dice así. Dice: es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Y dice el 11, a esos hay que taparles la boca. Y esto es importante, escuche esto: a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras, enseñando lo que no se debe. Enseñando lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. O sea que esta isla llamada Creta, hermanos, tenía dos problemas enormes. Por un lado, la cultura del lugar, pecado al más no poder, pecado a sus máximas expresiones, glotones, flojos, malas bestias. Yo nunca había escuchado esa palabra, es una palabra muy fuerte, malas bestias, porque que te digan bestia ya está pesado, ¿no? Ya está grosero, pero ahora imagínate que te digan, no solo eres bestia, es una mala bestia. O sea, es una palabra muy fuerte, hermanos. Sumado a eso, hermano, ahora Pablo enseña, o Pablo le dice a Tito: ten cuidado porque en la iglesia local, ahí donde tú estás, hay gente que se te está infiltrando y está enseñando estas formas de vida. Y la consecuencia más grave es que dice que hay muchas familias que están siendo, ¿qué? Arruinadas. Muchas familias están siendo arruinadas por estas doctrinas que combinan toda la cultura del mundo con un poquito de enseñanza bíblica. Y tú dices, bueno, qué bueno, hermanos, que eso pasó en Creta. Qué bueno que eso era allá, en Grecia. Qué bueno que aquí no pasa. Y entonces el Espíritu me hace la pregunta, ¿no? ¿En verdad aquí no pasa? ¿No vivimos en algo similar en estos tiempos? ¿No el mundo está lleno de perversidades, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de maldad, de pecado? Y ahora hasta lo festejan, ¿no? Pero entonces llega el capítulo 2, que es en donde vamos a concentrar toda nuestra atención, y todo lo que el Señor nos va a hablar está ahí. Llega el capítulo 2 a darnos luz de lo que tenemos nosotros que hacer en medio de estas condiciones, en medio de este mundo y en medio de esas circunstancias, que es algo similar a lo que nosotros estamos viviendo. Espéreme tantito. ¿Ok? Entonces, teniendo este contexto de lo que estaba pasando y de lo que era este lugar en donde Tito estaba predicando, llega el capítulo 2. Y quiero que todos vayamos al capítulo 2. Es importante que todos lo tengan, que todos lo vean, que todos lo lean,
porque algo que el Señor ponía es que el Señor iba a hablar a través de su palabra. Más de lo que yo le pueda explicar, hermano, de este capítulo que vamos a leer, más de lo que yo le pueda explicar, lo que le va a servir es lo que el Espíritu le pueda revelar a usted. Tal vez a mí no me entiende nada, pero si usted lee este capítulo y el Espíritu se lo revela, usted va a entender algo poderoso de parte de Dios, ¿ok? Así que vamos todos a el capítulo 2 de Tito y vamos a leer todo el capítulo. Lo voy a hacer yo de manera lenta, de manera pausada, para que lo entendamos. Usted sígalo con su mirada, amén. Dice: tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, responsables, santos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes, amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. El 6. A los jóvenes, exhórtalos a ser santos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. El 9. Enseña a los esclavos a someterse a sus amos, a procurar agradarles y no a ser respondones. No deben robarles, sino mostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y el 11, hermano. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y concluye con el 15. Esto es lo que debes enseñar. Y lo repito, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecie, dice la palabra del Señor. Hermanos, cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me trajo una confrontación a lo que nosotros como padres, como esposos, como trabajadores, estamos enseñándole al mundo. A lo que nosotros como miembros de una congregación en donde todo el mundo sabe o todo el mundo cree que sabe que somos cristianos. Todo el mundo conoce que nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar es diferente. Todo el mundo sabe que los domingos tú dispones tu día o tu mañana para congregarte y escuchar una palabra. Pero esa misma gente está viendo, analizando tu vida, tus hijos, tu esposa, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, todos, hermano, están viéndote. Y la pregunta es, ¿qué les vas a enseñar tú a esas personas que te están viendo? ¿Qué le vas a enseñar tú a esa gente del mundo que tiene una forma de vida, una cultura
conforme a la del mundo, y que tiene que notar en un cristiano verdadero una cultura diferente. Y a Pablo no se le escapa a nadie, ¿eh? Empieza hablando por los líderes de la iglesia, en este caso serían los varones, pero después sigue con las ancianas de la iglesia, y cuando dice ancianas no se refiere a las más viejitas de la iglesia, sino a las esposas de esos líderes de las iglesias. Empieza hablando a los varones, luego sigue hablándole a las mujeres, después continúa hablándole a los jóvenes. Y a todos les da como que una lección de cómo tienen que ser, cómo tienen que vivir y qué es lo que tienen que demostrarle al mundo, qué es lo que tienen que enseñar. Y ya para acabar y como que para englobar a todos los que le faltaban, empieza a hablar de los esclavos, que hoy ya no hay esclavos, ya la esclavitud ya fue abolida, ya no existe la esclavitud, pero yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos de algo y trabajamos con alguien. A ver, levanta la mano todo el que tenga un trabajo, de lo que sea. Yo creo que la mayoría, por lo menos la mayoría de los hombres, tenemos un trabajo. Y cuando Pablo habla aquí y dice a los esclavos, bueno, en su tiempo eran esclavos, pero en estos tiempos se aplicaría a decir a los que trabajan para alguien, a los que le sirven a alguien. Y da una serie de conductas y una serie de comportamientos que es lo que tenemos que analizar nosotros de manera profunda. ¿Qué eres? ¿Eres padre de familia? ¿Eres líder de un hogar? ¿Eres el sacerdote de una casa? Ahí hay algo para ti. ¿Eres una madre de familia, esposa de un varón que está sirviendo en la iglesia, esposa de un varón que es cabeza de hogar? También hay algo para ti. ¿Eres joven? ¿Eres señorita? ¿Estás en crecimiento y eres lo que dicen ahí, eres una adolescente? También hay algo para ti. Aquí lo dejo escrito. ¿Eres trabajador? Trabajas para el Estado, trabajas para el gobierno, trabajas para la industria, trabajas para el sector privado, trabajas para el campo, trabajas para alguien. También hay algo para ti. Pablo se ocupó de dejar algo para todos. Y dice, esto que está aquí, es lo que ustedes tienen que enseñar. Es lo que ustedes tienen que reflejar. Y es lo que ustedes tienen que mostrar. Tito, hermanos, debía enseñar lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Porque este versículo empieza, en cambio tú predica lo que está de acuerdo o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cómo distingo yo de entre la sana doctrina que el Evangelio me presenta? Pablo está pidiéndole a Tito que se predique a las doctrinas del mundo. ¿Cómo puedo yo diferenciar o cómo yo puedo entender cuál es y cuál no es la sana doctrina? Es una pregunta importante, hermanos. Porque tú puedes decir, sí, yo conozco o yo vivo la sana doctrina. Ok, a ver, dime cuál es. Lo decía yo en una enseñanza que di la semana pasada, ¿no? Si tú sabes, si tú no lo haces es porque sabes qué es lo que no haces, ¿no? Y aplican esta de la misma pregunta, ¿no? Si tú dices que vives la sana doctrina, entonces tienes que saber cuál es la sana doctrina. Tienes que saber diferenciar entre la sana doctrina y la doctrina del mundo. ¿Y cómo aprendemos o cómo nos enseña a través de esta palabra el apóstol Pablo que nosotros podemos percibir si tenemos o no tenemos una sana doctrina? Si vivimos o no vivimos una sana doctrina. Bueno, dice sí. Los resultados de la sana doctrina, según lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo, eran familias donde los varones, las mujeres, los jóvenes, las señoritas vivían una vida en orden, sujetos e intachables de buen testimonio. Hermano, todo lo que acabamos de leer en todo el versículo, lo que está describiendo, hermanos, es una vida en orden, una vida ordenada, una vida de buen testimonio, una vida sometida a sus autoridades, una vida que está respetando las verdades espirituales que Dios ya dejó estipuladas en su palabra. Ahora, ¿quieres saber o quieres entender
¿Quieres saber si tú realmente estás viviendo una buena doctrina? Analiza tu vida. Porque Pablo lo que está haciendo aquí con esta carta es que está poniendo una medida de cómo tiene que ser la vida, el comportamiento, las acciones y las reacciones de los nacidos de nuevo. Y dice, si tú vives una vida ordenada, si tú vives una vida intachable, si tú vives una vida de buen testimonio, eso solamente es reflejo de una sola cosa: de que en ti hay una sana doctrina, una buena doctrina. Te están enseñando la palabra de manera correcta, estás entendiendo la palabra de manera correcta, porque ese también es otro asunto, hermano. Te pueden enseñar la palabra de manera correcta, pero si tu espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, si tú estás creyéndole más al mundo que a las verdades espirituales, así se puede pasar horas el pastor enseñándote un principio espiritual. Si tú no lo entiendes de manera espiritual, tu vida va a reflejar otra cosa. Tu vida no va a reflejar una sana doctrina, sino va a reflejar un mal entendimiento. Y eso es lo que estaba pasando en Creta, hermano. La gente que se decía cristiana hasta ese momento en esa isla tenía un mal entendimiento del evangelio. Y tan mal era su entendimiento del evangelio que hacían una revoltura de la cultura de la ciudad con la cultura judía y con lo que Jesús había predicado. Y a través de esa revoltura de ideas, ellos tenían una vida como la que vivían todos en esa isla, en pecado, en maldad, en glotonerías, en adulterios, en todos los pecados que se daban en esa isla. Pero también querían circuncidarse. Pero también querían ser salvos por Jesús. Y creían que mezclando todo iban a llegar a algún lado. Y lo único que reflejaba esa vida de mezcla cultural, de mezcla de valores, de principios, de mezcla de creencias, lo único que los llevaba era a vivir una vida en desorden, una vida en pecado y una vida en maldad. Entonces Pablo tiene que venir y estipular las reglas del juego. Y dice, no, aquí no hay revolturas. Aquí solo hay un evangelio, solo hay una palabra y solo hay una forma de ser salvos. Solo hay un evangelio, solo hay una palabra y solo hay una forma de ser salvos. Y el reflejo de esa vida es la sana doctrina. Cuando tú reflejes esa vida de orden, de sujeción, de buen testimonio, entonces estás en la sana doctrina. Ahí quédate ya, de ahí no te muevas. Si tu vida, hermano, refleja orden, sujeción y buen testimonio, felicidades, hermano. El Señor ha hecho algo en ti. Pero si tu vida no refleja ni orden, ni sujeción, ni buen testimonio, cuidado, hermano. Cuidado, porque probablemente estés haciendo revolturas y quieras revolver lo que se te enseña en la iglesia con lo que te enseña el mundo, con lo que tú crees y con la cultura que traes de toda tu vida. Y esa no es la sana doctrina. Y es ahí donde tenemos que poner el foco rojo en alerta. A ver, ¿mi vida está en orden? Tengo orden en mi matrimonio, tengo orden con mis hijos, tengo orden en mis finanzas, tengo orden en las cosas que hago. Sí, está en orden. Bueno, gracias a Dios. Ok. ¿Me someto a mis autoridades? ¿Me someto a mi esposo en caso de las mujeres? ¿Me someto a mi jefe en caso de los hombres que trabajan? ¿Me someto a mis padres en el caso de los jóvenes y niños? ¿Tengo sujeción a mis autoridades? ¿Me someto a mi pastor? ¿Me someto a las enseñanzas que nos enseñan en la iglesia? ¿Estoy sometido a la autoridad de Dios? Sí, también. Bueno, ya llevo 2. Tengo orden en mi vida, estoy sometido a autoridad, dependo de autoridad. Bueno, ya 2. 3. Tengo un buen testimonio. La gente habla bien de mí.
La gente sabe que soy cristiano, porque si tú vives con los primeros dos, yo estoy seguro que el 3 ya es así como que por default. Si tú vives en orden y en sujeción a tus autoridades, el punto 3, dice Pablo, ese va por default. Muy seguramente tú tienes un muy buen testimonio y la gente conoce lo que eres. Sabe que eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita cristiana, de valores, de principios, y no te va a estar invitando a cosas paganas porque sabe que tú vas a decir que no. Si tú estás en ese perfil, hermano, gracias por venir. Puedes retirarte ya, cumples con los requisitos. No es cierto, no se vayan, no se me van a ir todos. No es cierto, no se vayan, terminen de escuchar. Pero si por alguna razón extraña que yo desconozco, no hay mucho orden en tu vida, someterte a las autoridades aún te está costando, y más a tu esposo, y más a tu patrón, más a tu jefe, al encargado de ahí del trabajo. Cómo cuesta someterse a un pagano, hermano. Cuesta. Si la gente que te conoce dice, cuidado con fulanito que es bien chismoso, que no te vea haciendo nada, porque lo sube luego al grupo de Xalaclaco. Estoy en el grupo, hermanos, No es cierto, ya me salí. Me habían metido por error. Cuidado, hermanos, Cuidado qué es lo que hablan de nosotros. ¿Cuál es nuestro testimonio? No entre los cristianos, sino entre los que nos conocen en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que sabe la gente de nosotros? Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿por qué era necesario que todas las familias de la iglesia vivieran esta clase de vida? Según lo que acabamos de leer, dice que algo que era muy necesario, y Pablo lo encomendaba, Pablo lo reafirmaba, es que todos tenían que vivir así. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían solamente ser cristianos de domingo y venir los jueves a una reunión de oración y ya? ¿Qué había de más? ¿O por qué se tenía que cumplir en ese momento, en ese tiempo, todo lo que Pablo estaba enseñando? ¿Por qué era necesario que todas las familias de la iglesia vivieran esta clase de vida que Pablo está enseñando? Porque tenía que haber alguien que hiciera la diferencia, hermanos. Para que la iglesia fuera un ejemplo de vida en medio de una sociedad corrupta, degradada. De esta manera, hermanos, la iglesia sería lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser la iglesia? La iglesia debe ser un ejemplo de transformación de la sociedad, hermanos. La iglesia, hermanos, tú, yo, nuestra familia, nuestros hijos, tienen que ser un agente de transformación de la sociedad. Agente de transformación de la sociedad por el testimonio de la predicación y la verdad de Dios. Eso era importante, hermanos. Hermanos, si ustedes quieren impactar el lugar en donde están, su colonia, su ciudad, si ustedes quieren impactar la vida de la gente que vive en Coscomatepet, ustedes tienen que ser esos agentes de transformación. Ustedes tienen que ser ese ejemplo de vida, que cuando la gente del mundo los vea, ellos entiendan que no hay otra forma de vivir así más que conociendo y teniendo a Cristo como Señor y Salvador. Que no existe otro método, que no existe otra técnica, que no existe otra filosofía, que no existe otra teoría, que no existe ninguna terapia que te pueda llevar a vivir una vida nueva, una vida diferente a la que vive el mundo, más que el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios.
Cuando el mundo se da cuenta de que las personas que viven diferente al mundo, de las personas que afrontan los problemas diferente a como los afronta el mundo, que las personas que tienen una visión diferente a la que el mundo tiene, se preguntan cómo le hizo. Se preguntan qué hay en él. ¿Qué hay en él que no se afana? ¿Qué hay en él que no tiene conflictos? ¿Qué hay en él que no está atado a ningún vicio? ¿Qué hay en él que el dinero no lo mueve a tomar decisiones? ¿Qué hay en él que no está atado a la corriente de este mundo? ¿Qué hay en él? ¿Por qué él es diferente? Son preguntas que el mundo se debe hacer al vernos a nosotros como cristianos. ¿Por qué él no tiene tantos problemas en su matrimonio como los tiene mi vecino o la gente del mundo? La gente se tiene que preguntar por qué él tiene orden en sus finanzas y por qué él no malgasta su dinero y por qué él no vive de la forma en que el mundo vive. Y entonces ahí, cuando tú eres ese ejemplo de vida, tú puedes convertirte en ese ejemplo de transformación de la sociedad. Pero es hasta que tu vida es un buen testimonio de ejemplo para que alguien quiera ser como tú. Porque si no, hermano, tú pasas de ser este ejemplo de vida y este agente de transformación de la sociedad en lo que conocemos como una piedrita de tropiezo. Y todos por lo menos alguna vez hemos escuchado hablar de alguien así, ¿no? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado un par de veces que estás predicándole a alguien, le estás compartiendo el evangelio a alguien y de repente te preguntan, ¿pero tú de qué religión eres? Y yo le dices, es que yo soy cristiano. No, fíjate que yo tenía un cuñado cristiano. Somecha. Era bien pleitista, problemático. Al final se terminó divorciando. Porque paso mecha. No, gracias. Está muy bonito lo que me dijiste, pero no, gracias. Yo ya vi el ejemplo de vida de otro que se decía cristiano y pasamos. Gracias. Para la próxima. Y todo tu trabajo, todo lo que tú le estuviste ahí invirtiendo en enseñarle, en predicarle, en compartirle, ahí te estuvieron temblando las piernas, acordándote de los versículos bíblicos, y ahí estuviste, Dios mío, dame palabra, y ahí el Señor te estuvo dando algo, ¡pum! Se viene abajo, porque esa persona tuvo una mala experiencia con alguien que se decía cristiano, pero que vivía como los del mundo, que tenía una combinación de culturas, de valores y de creencias que lo volvían un religioso, pero que no conocía nada del evangelio verdadero y que no vivía nada del reino verdadero. Solamente era un religioso. Y entonces el testimonio de esa persona hizo que otra persona o otra familia no conociera. Y Pablo lo decía, hermanos, decía que esas personas que estaban enseñando las falsas doctrinas, esas personas que estaban enseñando las cosas erróneas, estaban echando a perder las familias. Y eso es algo importante, hermano. El 11 dice, el del Tito 1:11, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras, enseñándoles lo que no es. Hermano, si algo el Señor va a reclamar algún día, es que tu vida sirva como piedra de tropiezo. Dice la palabra del Señor, mejor hubiera sido que te hubieras atado una piedra de molino al cuello y te hubieras aventado al mar, que hacer caer a uno de mis pequeños. Así lo expresa el Señor. Mejor te hubieras aventado al mar, hermano. Hubiera sido más probable que te salvaras en el océano
que tu vida anduviera sirviendo como un ejemplo de mal testimonio para otros. Ha existido desde siempre, hermano. Desde que se escribió esta carta, hace 20 siglos, ya había gente que su vida servía para arruinar la vida de muchas familias, con sus malos testimonios y con sus malas enseñanzas. Por eso Pablo se toma el tiempo para explicarlo. Y lo explica una y otra vez en la Escritura. Y en este momento se lo está explicando a Tito. Ustedes tienen que tener esta forma de vida. Ustedes tienen que ser este ejemplo. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los empleados tienen que vivir así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir así? Porque así voy a quedar bien con la sociedad, porque así voy a ganar más amigos, porque así les voy a caer bien a todos los hermanos. No, hermanos. Vivir así, hermano, es el reflejo de la verdadera palabra de Dios y es el reflejo de que Dios ha hecho algo realmente en tu vida. El vivir así, esta vida de buen testimonio, de sometimiento, de orden, hermano, es el reflejo de lo que Dios ya hizo en tu vida. Para que tú logres ser ese ejemplo de vida que logrará que tu vida, hermano, que tu vida sea un agente de cambio. Y si tú eres de las personas que como yo te duele mucho ver a los jóvenes en vicios, ver a los jóvenes en el mundo perdidos, ver a los jóvenes creyendo ideologías diabólicas que les siembran allá afuera, tienes que empezar por algo. Tienes que empezar por tener tu vida en orden, sometido a tus autoridades, orden en todas tus cosas y que tu vida sea un buen testimonio. Una vez que tú logres eso, tú vas a ser ese ejemplo de vida para ir y rescatar a esos jóvenes. Dice Pablo, ellos no tienen que tener nada de qué reclamarnos. Ellos no tienen que tener nada de qué avergonzarnos. Ellos no tienen que tener nada que echarnos en cara. Pero para que eso pase, nuestra vida tiene que vivir esta transformación espiritual. Ahora, ¿cómo explica Pablo, hermanos? ¿Cómo explica Pablo que inicia esta clase de vida? Porque tú puedes decir, bueno, ¿y cómo le hago? Sí, tengo muchas ganas de cambiar, tengo muchas ganas de ser diferente, tengo muchas ganas de vivir en orden, tengo muchas ganas de que mi vida esté bajo autoridad, tengo muchas ganas de que mi vida sea un buen testimonio. Tal vez hoy, en esta mañana, haya gente aquí que es nueva, que viene por primera vez, que apenas recién lo invitaron y está acercándose a la palabra y dice, ¿y todo eso cómo lo logro? ¿Todo eso cómo lo consigo? Porque se escucha muy bien, se escucha algo que se antoja tener, que se antoja vivir, pero ¿cómo lo hago? Y Pablo lo explica con unas palabras tan lindas, tan amorosas y tan claras y específicas, ahí en el capítulo 2, versículo 11. Y dice así: Tito 2, 11. En verdad, dice, esto es algo verdadero, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Hermano, esto no es algo que se va a lograr con tu esfuerzo. Esto no es algo que se va a lograr con tu fuerza de voluntad. Esto no es algo que vas a lograr porque tú puedes ser un buen cristiano. No, hermano, tú no puedes. Necesitas la gracia. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña, hermano, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Sabes cuál es el principal problema de la naturaleza humana, hermano? El principal problema de la naturaleza humana es que está completamente indefensa ante las pasiones mundanas.
Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, hermano, está completamente indefensa ante todo lo que se le antoje hacer. Todo lo que se le antoje comer, se lo tiene que comer. Y si no tiene para comprarlo, lo pide fiado, pero se lo come, hermano. Todo lo que se le antoje vestirse, se lo tiene que comprar. Y si no tiene para comprárselo, hermano, saca una tarjeta de crédito en una tienda departamental y se lo compra a 50 meses sin intereses. Todo lo que su perversidad le indica que tiene que desear, lo desea. Su mente, hermano, está cautiva en pecado. Y cuando sale al mundo y ve lo que el mundo le ofrece, la lujuria, el pecado, la fornicación, el adulterio, cae redondito. Porque no tiene ningún control. No tiene el más mínimo control acerca de todas esas pasiones mundanas y pecaminosas. Porque su vida propia está sometida al pecado. No hay forma de que él controle sus instintos de pasión, de deseos sexuales, sus instintos de violencia. No hay forma. Ayer precisamente en el trabajo, hermanos, eran las 3 de la mañana y la gente estaba loca. Un compañero que estaba sentado a un costado de mí hizo este comentario y me dice: Ricardo, ¿por qué la gente no se calma? Mira la hora que es y siguen entrando violencias familiares, y siguen habiendo riñas, y sigue habiendo borracheras y loquera y media, hermano. Y yo les decía eso, pues es que viven sometidos a su naturaleza de pecado. Y la naturaleza de pecado lo único que te lleva es a pecar. Lo único que te lleva es a pecar. No hay otra, no tiene otra alternativa. Por eso dice la Escritura: en verdad Dios ha manifestado a todos la humanidad su gracia, con la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar, hermano. Lo único que nos enseña a rechazar eso es el poder de Dios. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Quieres rechazarlo? ¿Quieres no vivir sometido a esas pasiones mundanas? Sométete a Cristo. Dice: así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Hermano, hasta que tú no entiendas que tienes que llegar a Cristo y la gracia del Señor a hacer un milagro en tu vida que transforme tu mente, que transforme tu corazón, que transforme tu vida y te haga nacer de nuevo, hasta que eso no pase en tu vida, tú no vas a dejar de vivir en pecado y en maldad. Porque la única forma de llegar a vivir una vida como a Cristo le gusta, que es que podemos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y con devoción, es cuando Cristo ya hizo algo en tu corazón. Si tú no le has permitido a que Cristo renueve tu mente y renueve tu corazón, olvídate del dominio propio. La naturaleza humana no conoce el dominio propio. Olvídate de la justicia. La naturaleza humana no conoce la justicia. Olvídate de la devoción a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado: bueno, ¿y a mí por qué no me gustará orar? ¿Qué tendré? ¿Por qué me pongo a leer la Biblia y leo un versículo y en el 2 ya me dormí? ¿Por qué me pongo a orar y a los 2 minutos de orar ya empiezo yo a pensar en otras cosas, y que lo que tengo que hacer y lo que tengo que pagar y a dónde tengo que ir y a quién tengo que regañar? Y se me olvida, no puedo concentrarme en orar ni siquiera 20 o 30 minutos. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu que te guía a la devoción a Dios. Y dice el apóstol Pablo: tienen que tener cuidado. Eso es lo que ustedes tienen que reflejar. Eso es lo que ustedes tienen que enseñar. Eso es lo que sus hijos tienen que ver en ustedes. Eso es lo que sus esposas tienen que ver en ustedes. Eso es lo que sus esposos tienen que ver en sus esposas.
mujeres sabias y prudentes que edifiquen su casa, hombres ordenados, hombres sometidos a la voluntad de Dios, para ser ese ejemplo y ese agente de transformación que la sociedad necesita. Seguimos. En verdad, Dios ha manifestado a todos, hermano, a todos. Esto es para todos, para toda la humanidad, hermanos, su gracia, la gracia por la cual fuimos salvos. Y dice el 13. Mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El 14, hermanos, Él, está hablando de Jesucristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Hermanos, el trabajo imposible, el trabajo difícil, el trabajo que no podíamos hacer nosotros, lo hizo Jesús. Nosotros jamás y nunca hubiéramos podido lavarnos nuestros propios pecados. Nosotros jamás y nunca hubiéramos podido morir y resucitar, hermano. No teníamos esa capacidad. Éramos pobres y viles, insignificantes pecadores. Necesitábamos que alguien viniera a redimirnos, a salvarnos, a darnos salvación. Y ahí apareció Cristo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para darnos redención y salvación, hermanos. Esa es la gracia. Ese sacrificio que no merecíamos, ese regalo que no merecíamos y que el Señor nos ha dado por amor. Ahora nosotros lo tenemos, dice la palabra que Dios lo ha puesto a disposición de nosotros. Solo tenemos que ir y tomarlo, tomar el resultado de ese sacrificio, tomar los beneficios de ese sacrificio. Y los beneficios de ese sacrificio, hermano, es la nueva vida en Cristo. Es importante que nosotros entendamos, hermano, que hasta que nosotros no vivamos esa nueva vida en Cristo, el mundo nos va a seguir atrayendo, el mundo nos va a seguir llamando, el mundo nos va a seguir convenciendo de hacer cosas que ni siquiera queremos hacer. Y dice, Cristo ya se entregó. Y el principal motivo por el cual se entregó fue para purificar para sí mismo un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Estoy leyendo el versículo 14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cuál es tu trabajo en este mundo, hermano? Decía el hermano Dani antes de que me diera el micrófono, ¿cuál es tu razón de ser en este mundo? ¿A qué has venido? ¿A hacer dinero? ¿Y para qué? ¿A tener una buena casa? ¿Y para qué? ¿A tener un buen carro? ¿Y para qué? ¿Para qué? Espérate. Dice el 14 que Cristo murió en la cruz del Calvario para purificarme, para librarme de la maldad y para que yo pueda ser ese pueblo elegido de Dios, dedicado a hacer el bien. Y entonces sí, hermano, ¿tienes dinero? ¿El Señor te ha bendecido con finanzas? Qué bueno, úsalas para hacer el bien y no para vivir en pecado. El Señor te ha dado una buena casa, hermano, gracias a Dios, qué bueno, úsala para hacer el bien y no para hacer pecado. El Señor te ha dado un buen carro, hermano, qué bueno, préstamelo, ando a pie. No es cierto. El Señor te ha dado un buen carro, hermano, qué bueno, úsalo para hacer el bien.
Úsalo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Y ahí es donde cobra sentido todo. Ahí es donde todo lo que tú tienes materialmente, físicamente, cobra un sentido. Cuando tú llegas a Cristo y cuando tú sabes que lo que tú tienes es para el servicio del bien, para el servicio de Jesucristo, para mostrar su gracia, para hacer buen testimonio, para llevar el evangelio a otras personas. Ese es el propósito. Tengas o no tengas, tengas mucho, tengas poco, tengas un carro sencillo, tengas un carro del año, tengas una casa chica, tengas una casa grande, lo que tengas, si está al servicio de Dios, cumpliendo los propósitos del Señor y está siendo útil para ser un agente de transformación, un ejemplo de vida, entonces lo que tú tienes es valiosísimo, hermano. Lo que tú tienes es lo que Dios necesita que tengas. Lo que tú tienes le está siendo útil a Dios. No importa si es mucho o si es poco. Si le sirve a Dios, es lo mejor. Porque nuestra vida tiene que ser eso. Un ejemplo de vida para convertirnos en agentes de transformación de la sociedad. Y este capítulo, hermano, y esta carta está enfocada en eso. Pablo le está enseñando a Tito cómo tiene que enseñar a la iglesia, cómo tiene que formar a la iglesia para que la iglesia traiga un efecto positivo a ese lugar lleno de pecado. Para que la iglesia en Creta, hermanos, impacte ese lugar de tal forma que el evangelio se solidifique en ese lugar. Que la iglesia se forme sólida, fuerte y que crezca como tiene que crecer. Póngase de pie, hermano, porque hoy el Señor tiene una palabra específica para ustedes. Hermanos, ustedes son esa iglesia en medio de esa sociedad perversa, mentirosa, glotona y pecadora. Yo voy a decir esas malas bestias, pues va a ver muy feo. Léalo usted mejor. Ustedes son esa iglesia, hermanos. Ustedes son esa iglesia que está ahí, siendo formada, edificada y transformada primeramente por el poder del Espíritu Santo, pero también por enseñanzas verdaderas, por un evangelio que ha dado resultados. Entonces, si ese evangelio es genuino y verdadero, y si la palabra que se les está enseñando es verdadera, hermano, sus frutos tienen que ser verdaderos también. Y dice el Señor, ustedes son esa iglesia que va a ser de buen testimonio para que otros vengan y conozcan de Cristo. Ustedes van a ser, pero tienen que vivir una vida ordenada, una vida sometida y un buen testimonio que los llevará a que este lugar dentro de poco tiempo también sea insuficiente. Y así como tuvieron que salir del otro salón para acomodarse aquí porque ya no cabían allá, en algún momento, hermano, este salón tampoco les va a servir. Y tendrán que buscar y van a poner al pastor Israel a correr porque ahora tiene que buscar otro salón más grande porque ya no caben aquí tampoco. Y qué bueno, esas carreras son las que les gustan a los pastores, hermano. Esas preocupaciones son las que nos gustan. ¿Dónde vamos a meter a tanta gente? Pero no será por lo bonito o por lo lujoso, sino por el buen testimonio que la gente verá en esta iglesia. Esta palabra es para ustedes, hermanos. Esta palabra la puso Dios específicamente para ustedes, porque Dios les quería hablar esto a ustedes. Yo le dejo de tarea que en su casa lea los otros 2 capítulos. Tito es una carta cortita, son solamente 3 capítulos. Ya leímos el 2, ya nada más tiene que leer el 1, le da otra repasada al 2 y luego el 3. Y el Señor le va a traer una revelación de lo que ustedes son en este lugar
que no se lo imaginan, porque esta palabra es específicamente para ustedes, hermanos.